Si eres de las personas que todos los años hace un vision board, lista de deseos, metas, resoluciones que quiere cumplir el próximo año, pero estas no se hacen realidad, quédate porque te voy a enseñar la ciencia que hay detrás de todo esto, la razón por la cual simplemente estás soñando y no estás ejecutando, qué es lo que hay detrás de todo este proceso de manifestación, cómo nuestro cerebro y nuestra mentalidad tienen que ver con este proceso y evidentemente te voy a enseñar a hacer ese paso a paso para que este 2024 sea el año en el que sí logras tus metas y tus sueños. Hola, yo soy Mafe, soy nutricionista, wellness coach y tu mentora de productividad y desarrollo personal. Quiero hablar contigo un poco antes de empezar a hacer todo el proceso de manifestación para que logres entender la ciencia que hay detrás de todo esto, porque esto no es simplemente algo de brujería o de magia, como algunas personas suelen pensar, porque aquí hay ciencia que respalda todo lo que te voy a decir y eso es la información que te voy a traer, porque cuando comenzamos a entender el porqué de las cosas vamos a poder hacer esa estrategia que te estoy diciendo para implementarla y poder cumplir cada uno de los sueños que vamos a plantear. Primero hay que entender que nuestro cerebro tiene la capacidad de desarrollar nuevos aprendizajes o nuevas conexiones neuronales que van a permitir que reaprendas cómo hacer diferentes cosas o cómo cumplir diferentes funciones o actividades que te propones. Y es por esto que el proceso de la manifestación es tan exitoso para las personas que realmente logran entender esto y logran mentalizarse y verse, visualizarse ejecutando y haciendo esa meta o esa resolución que se plantearon. No es simplemente decir la quiero y ya está, sino realmente es darle esa imagen a tu cerebro, tú lográndola, tú cumpliendo y hablando en positivo, afirmando que ya eso se ha cumplido. Y por eso se desarrolla una nueva vía para que tu cerebro comience a verlo como algo real y no que se quede como en el aire o deseándolo únicamente. Ahora enfoquémonos en las afirmaciones tan importantes en este proceso de visualización y de ejecución de lo que queremos que cumplir. La psicología cognitiva nos dice que nuestro cerebro se centra únicamente o le presta más atención a eso con lo cual nosotros nos estamos comunicando. Entonces, cuando nosotros hacemos las afirmaciones en negativo, nuestro cerebro va a destacar es lo negativo y la acción. Te voy a dar un ejemplo. Si yo te digo a ti, no brinques en la cama, inmediatamente tu cerebro se va a imaginar o tú te vas a imaginar es tú brincando en la cama. Si yo hago una afirmación de lo que yo quiero este nuevo año dentro de mis deseos, dentro de mis metas, en negativo, eso es lo que tu cerebro se va a enfocar. Si yo, por ejemplo, digo yo este año no quiero procrastinar tanto, inmediatamente me voy a estar imaginando yo sentada viendo televisión teniendo una lista larga de cosas que hacer o revisando redes sociales mientras que tendría que estar trabajando. O si quiero, por ejemplo, tener una mejor alimentación y digo este año no quiero comer tanta azúcar, inmediatamente mi cerebro me va a llevar a mí comiendo helados, chocolates, azúcar. Entonces quiero que teniendo eso en cuenta tengas en este momento cuando vayamos a hacer la planificación de todas estas metas que ya vamos a llegar allí, pienses en que tienes que hacer todas las afirmaciones en positivo y teniendo en cuenta esa visualización de lo que quieres lograr. Así que el ejemplo que haríamos en este caso para la procrastinación sería decir, este año me voy a enfocar en hacer una actividad únicamente por 2 horas y voy a trabajar en bloques de tiempo para ejecutar más rápido. ¿Te das cuenta? La gran diferencia es exactamente lo mismo que queríamos decir, pero hablándonos en positivo. En el caso del azúcar, lo que vamos a decir es, este año voy a utilizar edulcorantes artificiales para endulzar mis comidas. Este año voy a comer postres los fines de semana únicamente. Y ves cómo cambia automáticamente. Tú te imaginas haciendo esta acción en positivo. Déjame en los comentarios si fue así como tú te lo imaginaste cuando lo hablamos la afirmación en negativo versus la afirmación en positivo. Cuando estamos visualizando, estamos activando en nuestro cerebro la corteza prefrontal, que esta es la encargada del pensamiento lógico, del pensamiento positivo y de los pensamientos de mayor complejidad. Así que cuando tú estás visualizándote, ejecutando esa acción, cumpliendo ese sueño, por ejemplo, si este año tu meta es correr 5K y tú te imaginas corriendo, llegando a la meta, cómo es que te estás entrenando, poniéndote los zapatos, haciendo todo el paso a paso de esta actividad para lograr esos 5K, literalmente le estás enseñando a tu cerebro cómo ir hacia ese camino, le estás dando una ruta fácil para que pueda él visualizarse y tener como esa imagen en el cerebro diferente a simplemente decir este año quiero correr más y ni siquiera imaginarte ni nada, sino anotándola en un papel y ya está.
Este proceso de visualización, de afirmaciones, de manifestación requiere justamente todo esto que te estoy enseñando para que sea como un engranaje que se va uniendo y llenando todas esas fichas para que puedas hacer el mapa completo y se pueda lograr. Además, con este proceso de visualización estamos entrenando a nuestro cerebro para que literalmente se guarde esta imagen como si fuera un recuerdo, que cuando sea capaz de verlo lo pueda volver a traer a la realidad y sea muchísimo más fácil ejecutarlo. Así que cuando estamos haciendo una lista de los deseos que queremos, de las metas que queremos conseguir, hacemos un vision board, recortamos, hacemos todo esto por escrito, haciendo afirmaciones positivas. No es simplemente cuestión de sueños, no es que estés viendo una vida ideal o que quieras que la magia ocurra y que se logre todo esto. Literalmente estás activando varias partes de tu cerebro para poderlas unir y cumplir esto que quieres lograr tanto. Y no pasar simplemente de la contemplación y quedarse en el sueño y ya está, sino que literalmente haciendo todos estos pasos estás haciendo un método enseñándole a tu cerebro cómo ejecutar. Y literalmente estás entrenando a tu cerebro para el éxito. Así que ya teniendo todo esto claro, ya sabiendo la ciencia que hay detrás, ahora sí llega el momento de que te enseñe ese paso a paso para que puedas tener una visión o un mapa de sueños realmente ejecutable y que lo puedas cumplir con éxito este 2024. Esta primera parte, lo que quiero es que comiences a visualizarte a ti y todo lo que vayas a querer realizar que sea únicamente para ti. ¿A qué me refiero con esto? He escuchado a muchas personas que en este mapa de sueño incluyen a muchos miembros de su familia o incluyen agentes externos que tienen que haber diferentes pasos que tienen que cumplir estas personas ajenas para que ese sueño se pueda hacer realidad. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Estás dejando literalmente ese sueño o esa meta que tú tienes a las demás personas. Es decir, que si ellas no hacen sus pasos o no cumplen con lo que tú necesitas para que se ejecute, se queda únicamente como un deseo. Así que este mapa de sueños tiene que ser exitoso, es porque estás hablando desde ti, te estás comprometiendo a que eres tú la que tienes que estar haciendo ese paso a paso para lograrlo y que no va a depender de nada más ni de nadie más para lograrlo. Y ahora sí vamos al momento de la planificación y de la ejecución. Este proceso te recomiendo que lo puedas hacer con tiempo, que dediques por lo menos unas 2 horas de tu día en un momento que estés muy tranquila, que no tengas cosas que hacer. Lo puedes hacer en compañía si prefieres. Yo personalmente prefiero hacerlo individual y una vez ya lo tengo realizado, salir a hablarlo con mi esposo para que podamos hacer esto a nivel familiar y podamos planificar, porque evidentemente tú no, si vives en pareja o en familia, no puedes contener tus metas individuales y creer que toda la familia y todas las cosas que se van a hacer en el año giren en torno a tus sueños y a tus deseos, porque hay metas que tienen que compartirse también a nivel familiar. Por ejemplo, yo no puedo decir que yo este año quiero hacerme 5 viajes a diferentes lugares del mundo y mientras tanto la meta de mi esposo es, por ejemplo, ahorrar para pagar el carro a totalidad. Entonces el dinero que hay en la casa pues no se puede ir para los dos fondos. Entonces a eso es a lo que me refiero, en donde primero haces las tuyas personales, luego hacen las familiares y ya entran a un consenso familiar. Lo siguiente es que en este proceso va a haber mucha introspección. Necesito que analices tu año 2023 o tu año anterior para que a partir de lo que encontramos aquí, lo que logramos identificar dentro de las fortalezas, los aprendizajes, los éxitos, los logros y las cosas que se quedaron en el aire, que queremos traer nuevamente para este nuevo año, pero también agradeciendo lo que acaba de pasar en el año anterior. Así hayamos tenido un año que no fue muy exitoso o que no logramos las cosas que queríamos, también nos trae aprendizajes, incluso aprendizajes como la falta de ejecución que no tuvimos en este año, no queremos volverla a repetir para el próximo año. Así que necesitamos hacer todo un trabajo interno, contestar muchas preguntas que te voy a estar dejando en la descripción, un descargable en Notion, en donde te voy a estar dejando todas estas preguntas que te vas a poder hacer, que te van a ayudar a analizar, a evaluar este 2023 de una manera mucho más neutral, más específica, para poder ejecutar esas nuevas metas que tú quieres, para poderlas plantear de manera mucho más estratégica y no simplemente dejando sueños en el aire, sino que de verdad tenga como un paso a paso que tú puedas cumplir y que al terminar de responder todo esto para ti sea mucho más fácil. Yo te recomiendo que hagas una recopilación de tu último año, en donde empieces a, si te queda mucho más fácil, analizar mes a mes todos esos logros y aprendizajes que tuviste, para que te sea mucho más fácil al final poder ver cómo fue ese año. Y a esto se le llama un mapa de evidencia, porque te va a enseñar a ti y te va a hacer de manera mucho más visual y tangible entender esos nuevos aprendizajes, esos logros que tuviste
en cada uno de los meses o en el año en general. A veces se nos olvida qué fue lo que vivimos y pensamos que el año fue muy malo, cuando en realidad fueron simplemente algunos meses o algunos momentos, porque nuestro cerebro de pronto se quedó enfocado en eso que fue tan malo que estuvimos viviendo, o no podemos ver con claridad todo lo que estuvo pasando porque tenemos una memoria muy corta. Entonces mi recomendación es que te vayas al carrete de fotos de tu celular y comiences a revisar las fotos, los videos y empieces a anotar, o el journal si tú lo estás, si haces journaling, revisa qué fue lo que estuviste anotando todos los meses, cómo te estabas sintiendo, y eso te va a servir para construir justamente ese mapa o esa visualización de evidencia que te va a permitir decirle a tu cerebro qué lograste, cómo lo ejecutaste y volver a crear esos recuerdos que estamos mencionando anteriormente. Poderle poner en imágenes a nuestro cerebro y en afirmación de me propuse esto, logré esto, este fue el aprendizaje que logré aquí, y todo eso nos va a permitir construir mucho más tangible este 2024. Una vez ya hemos respondido todas estas preguntas que te dejé en Notion, las puedes hacer directamente aquí, o si no la puedes hacer en un papel. Ya tenemos nuestro mapa de evidencia. Ahora vamos a pasar al tercer paso. En este paso lo que quiero que hagas es un análisis de tu día a día actualmente. Si te cuesta de pronto recordar cómo es, quiero que hagas, a partir de mañana que ves este video, vas a hacer una lista desde que te levantas hasta que te acuestas, enlistando absolutamente todo lo que tú haces en esos momentos. ¿Cómo te levantas? ¿Cuál es la energía que tienes en ese momento? ¿Estás cansada? ¿Ya estás agotada? ¿Estás irritable? Por el contrario, estás súper animada y con ganas de comerte el mundo y hacer mil cosas. ¿Cómo se va llevando la energía a lo largo del día? ¿Te estás enfocando más en lo que están haciendo los demás? ¿Estás viendo lo que hace tu competencia? ¿O estás todo el tiempo en redes sociales comparándote? No de manera consciente, pero de pronto empiezas a analizar y a darte cuenta que tú arrancaste súper animada el día y ya sea mediodía te sientes súper desanimada, drenada, gastada, porque justamente has estado viendo la vida de los demás y no has estado viendo tu vida. ¿Cómo te estás hablando tú y cómo le estás hablando a los demás? ¿Qué tan irritable estás? ¿Cómo te estás enfrentando a las diferentes cosas que pasan en el día, a las adversidades o a las cosas positivas que te están pasando? Todo esto nos va a permitir identificar en dónde se está yendo nuestro tiempo, cómo está nuestro foco, cómo nos estamos hablando a nosotros mismos, y aquí podemos empezar a identificar de pronto por qué no hemos cumplido cosas del 2023 o qué es lo que queremos reforzar o en qué queremos trabajar para poner dentro de esas nuevas metas de este año. Por ejemplo, tú te das cuenta que tú quisieras levantarte temprano todos los días porque ahora una de las metas que tú tienes es de pronto empezar a hacer ejercicio en las mañanas, pero al hacer el tracking del día tú te das cuenta que es que te estás levantando, te estás acostando a la 1, 2 de la mañana y va a ser completamente imposible levantarte a las 5 de la mañana a hacer ejercicio como es la nueva meta que tú tienes. Esto te va a permitir identificar justamente esto. O por ejemplo, quisieras comer más saludable este año, pero te empiezas a dar cuenta que no tienes en el día un momento de planificación para hacer una compra saludable, cocinar o tener comida preparada lista para esto. Quieres empezar a leer más libros de motivación o quieres empezar a educarte en algún tema específico, pero te das cuenta que en el día no estás sacando tiempo para ti y no estás guardando dentro de tu calendario, dentro de tu agenda del día, no estás dejando ni un solo minuto para ti, sino siempre para los demás. Así que esto va a hacer que sea tangible para ti cómo es que se te está yendo el día, porque el día tiene horas limitadas y necesitamos asegurarnos que dentro de esas 24 horas nos encaje absolutamente todos los aspectos de nuestra vida y que los podamos ajustar a nuestras necesidades y a nuestras prioridades. Así pasamos al punto número 4, que ya es el momento de poner esas metas o esas resoluciones. Esto lo puedes hacer en papel o puedes utilizar, nuevamente te recuerdo, en la descripción tienes el Notion completamente gratis para que lo puedas hacer de manera digital. A mí me gusta mucho más de esta manera y es así como se ve el template. Yo lo que hago es planificar en 4 áreas importantes y poderlas desglosar para así cumplir mi meta para cada una de estas áreas y trabajar de manera integral estos sueños o estas metas. Lo trabajo a nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral y también financiero. Entonces, lo que hago es que en este cuadro pongo la meta en positivo, afirmando. Recuerda que esto va a hacer que tu cerebro comience a visualizar y le empieces a crear ese recuerdo. Imagínate a ti logrando y cumpliendo esa meta. ¿Cómo es que te sentirías? ¿Tú cómo crees que te vas a sentir? ¿Cómo van a ser esas emociones que vas a tener en el momento en el que estés cumpliendo y logrando ese sueño?
cierra tus ojos e imagínate cómo sería exactamente, cómo se sentiría, cómo olería el lugar. Por ejemplo, si es ir a algún lugar, irte de viaje, entonces imagínate tú montándote en el avión, bajándote, si es en la playa, cómo se siente esa arena en los pies, cómo se escuchan las olas cuando caen sobre la arena. Imagínate absolutamente todo. Entre más detallista sea ese sueño, como te lo estás imaginando, y si lo quieres escribir, hazlo, porque eso le va a crear a tu cerebro ese recuerdo. Y recuerda que ese es como literalmente el GPS que le estás dando a tu cerebro para que pueda llegar a cumplir. Vas a poner en cada uno de los cuadrantes esa meta en positivo grande. Enfrente vas a encontrar el espacio en donde vas a poner cuáles son esas tareas que tú debes ejecutar para lograr esta meta. En el caso que te acaba de dar el ejemplo del viaje, vas a poner la lista de todas las cosas que debes hacer. Tienes que ir a cotizar cuánto cuesta el viaje, vas a tener que saber cuánto vas a tener que ahorrar, entonces en cuántos meses tienes que dividir ese ahorro para lograrlo, si tienes que pedir permiso, si tienes que sacar una visa, si tienes que sacarte vacunas, toda la lista de cosas que tienes que hacer para poder cumplir ese viaje. Me gusta que sea en lista de chequeo porque uno, al hacerle check a cada una de las actividades, estamos entrenando a nuestro cerebro para el éxito, porque a nuestro cerebro le gusta justamente esa actividad de lo logré, lo logré, lo logré. Y eso es entrenamiento positivo que necesitamos para acostumbrarnos a ejecutar, para acostumbrarnos a hacer, y que somos personas que hacemos y no simplemente que contemplamos. Esta lista de actividades lo que vas a hacer es dividirla por trimestres o por meses, para después bajarla un poco más a semanas. Es decir, si el viaje lo tienes planificado para dentro de un año, tú vas a decir qué actividades vas a necesitar ir haciendo mes a mes y luego semana a semana para que lo puedas lograr y lo puedas cumplir. Y esta es la gran diferencia con las personas que logran las metas y las que se quedan simplemente viendo unas imágenes en una afiche que pusieron o en una imagen que tienen en su protector de pantalla y no logran cumplirlas, porque no ponen el paso a paso que van a hacer ni ponen el tiempo para cumplirla. Si tú dejas simplemente, por ejemplo, en la parte financiera, tú dices, este año quiero facturar, no, yo qué sé, voy a poner $80,000 en el año. Pero si simplemente tú pones 80,000 y tú crees que es que por alguna magia divina va a llegar un contrato que te va a dar los $80,000 y en tu cuenta van a aparecer, te vas a quedar contemplando todos los años eso. Pero si tú pones esos 80,000 y los divides en los 12 meses del mes, ya vas a saber cuánto es que necesitas facturar. Además de esto, si por ejemplo eres una persona independiente, puedes enlistar entonces cuántos servicios o productos que tú haces o de tu emprendimiento, cuánto necesitas vender para lograr esa meta mensual que te estás proponiendo. Y así cuando llega el final del año es algo que es fácil para ti lograr. Esto que te acabo de enseñar es literalmente el GPS de tus sueños. ¿A qué me refiero con esto? Si por ejemplo yo quisiera irme para Orlando, yo pongo en el GPS la dirección del hotel al que quiero ir o al parque al cual quiero llegar y él me va a decir cuáles son las diferentes rutas para llegar. Unas pueden ser más rápidas que otras, pero me va a decir cuál es el lugar al cual tengo que llegar. Por simplemente poner yo la dirección, no va a hacer que yo me teletransporte del lugar donde estoy hasta allá, simplemente porque le puse el lugar al cual voy a ir. Literalmente esto es lo que pasa con nuestros sueños. Por hacer un dibujo, por hacer un recorte, por hacer un escrito de lo que queremos, no se va a lograr ni se va a cumplir, porque necesitamos ejecutar los diferentes pasos que necesitamos para hacer que nosotros nos paremos del puesto en el cual estamos, nos montemos en el carro, pongamos las maletas, nos aseguremos que tenemos la gasolina lista, que llevamos el dinero, que llevamos comida para comer en el carro mientras estamos en el viaje, que las llantas estén infladas, no tenga ninguna luz el carro que nos pueda hacer que el carro se dañe en mitad de la carretera. Todo esto son los pasos previos que tenemos que hacer para llegar lo más pronto posible a este lugar y cumplir con el objetivo, que es llegar al parque de Disney. Literalmente esto que te acabo de decir es el gran sueño, que es el que vamos a poner en este cuadrante. Ese es el destino final, pero todos estos pasos que estamos haciendo en la tabla, enlistando las actividades y poniéndolas en nuestro calendario mensual y después bajándola al calendario semanal y diario, va a permitir que logremos esa meta de una manera muchísimo más exitosa. Entonces, ya teniendo todo esto listo, mi recomendación es que ahora sí te vayas a las revistas, los recortes, te vayas para Pinterest, vayas para Canva. Si a ti te gusta mucho y eres creativo, puedes hacer incluso hasta montajes, porque eso te va a ayudar muchísimo más a tu cerebro a que, por ejemplo, si tú quieres viajar, te pongas a ti viajando en algún viaje que tú te hayas hecho, o si no, así no tienes una imagen que afirme ese sueño que tú tienes, pues recorta tu cara de la foto y la pegas encima
de esa imagen que tú quieres lograr, en donde tú te estás visualizando, para que de esa manera tu cerebro comience a crear ese recuerdo y esa memoria de cómo es que se ve. Ahora sí puedes dejar espacios dentro de estas imágenes para poner textos, para poner números, y ahora sí la recomendación sería que la tengas en un lugar en donde tú lo vas a visualizar. Por eso me gusta utilizar Notion, porque me permite justamente bajar esto a trimestres, a meses y a semanas, y poderlo sincronizar también con mi calendario para poder hacer justamente garantizar esas actividades diarias y semanales que van a hacer que mis sueños se cumplan. Y ya para finalizar, mi recomendación es que puedas hacerte una auditoría. Si puede ser mensual sería lo ideal, o por lo menos trimestral, en donde tú puedas revisar qué es lo que estás cumpliendo, en qué te está costando trabajo, y darte el espacio también para el cambio. Puede que tú al inicio del año te hayas planteado una meta que creías que la querías lograr, pero de pronto al pasar los meses te estás dando cuenta que quieres cambiarla, y está bien. Como seres humanos estamos hechos justamente para estarnos cambiando, para estar evolucionando, y de pronto lo que hoy te gusta dentro de unos meses ya no va a ser así. Así que date la oportunidad para hacer justamente esa auditoría, para poder reajustar todos estos planes y metas. De pronto fuiste muy ambicioso al principio del año y te planteaste muchas cosas, te estás presionando demasiado, te estás exigiendo todos los días para lograr justamente esas tareas, y te estás quemando y no estás disfrutando el proceso. Así que date también la oportunidad en esta revisión de ajustar de pronto las metas, pasarlas para otros meses o dejarlas para el próximo año del 2025, y está bien. Toda esta parte del proceso es justamente lo que necesitamos, que puedas volver tangibles las cosas y puedas ejecutarlas de la manera más fácil para ti, para que te sientas exitoso y no fracasado. Y esta auditoría también te va a permitir a ti empezar a hacer ese tablero de evidencia, o esa visión de evidencia que necesitamos para el próximo año, en donde tú vas a empezar a enlistar justamente qué lograste mes a mes, para que tú te empieces a sentir exitoso, empieces a ver todos tus aprendizajes, empieces a ver todo lo que estuviste logrando. Y si lo haces mes a mes, te va a ser muchísimo más fácil que coger al final del año los 12 meses a revisar todo lo que estuviste haciendo. Así que espero que este año sí sea diferente esta planificación, esta manifestación, que entendiendo la verdadera ciencia que hay detrás en tu cerebro, cómo es que este proceso de manifestación y de afirmaciones funciona para hacer esas nuevas conexiones neurológicas, empieces a entender el verdadero significado de hacer un vision board, de hacer una lista de deseos, una ruta y un mapa de sueños, para que este año sí lo puedas lograr y los puedas cumplir. Espero que esto que te estuve enseñando te sirva y te ayude para hacer un mapa de sueños real, que sí se pueda cumplir, y que te empieces a acostumbrar a manifestar en positivo, y que tu cerebro se acostumbre al éxito, a los logros, y que puedas tener esta estrategia que te permite cumplir cada uno de tus metas y de tus sueños, y no simplemente que se quede como algo ideal esperando que la magia ocurra, en donde no hay magia, sino hay ciencia, manifestación y afirmaciones. Déjame en los comentarios qué tal te pareció este video, y recuerda que en la descripción tienes la plantilla de Notion completamente gratis para que lo puedas hacer.